Conversando con un ratito con Matías Guidini. Matías es especialista en mercado laboral y es gerente general de la consultora Guidini Rodil, que ayer han tenido la gentileza de enviarme un breve pero muy interesante análisis respecto de los datos de desempleo que surgen de la información del INDEC de ayer, correspondientes al segundo trimestre de este año. Es una información que no es de hoy, no es información de abril, mayo y junio. Hola Matías, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre, que hay estos datos para examinar un poquito, ¿no? Un placer. Bueno, igualmente para nosotros. Yo encontré una clave allí en la información que ustedes me enviaron, porque coincide con ustedes examinan el desempleo por zona geográfica y el desempleo por edad. Uno encuentra de manera visible, ¿no?, mirando un poquito los números, que el desempleo afecta esencialmente a las personas jóvenes en la provincia de Buenos Aires. ¿Leí bien? Correcto. Sí, el desempleo, ustedes hacían en la introducción, hicieron un buen análisis, ¿no? El dato general de ese 10,2 a 9,6. Si uno entra en detalle, ve dos cosas. Primero, las diferencias regionales, ¿no? Gran Rosario, Córdoba, Tucumán, Santa Rosa, con valores cerca del 12-13%, contra ese 9%, digamos. Hay zonas que están pasando peor. El desempleo joven es una característica, con más entre 14 a 29, que es lo que mide el INDEC, con mayor peso de la mujer, que llegó a estar arriba de los 25 puntos, ahora sí, claro, mejoró, está en 22, los varones un poco menos, pero la inserción laboral de los jóvenes, digamos, es un punto. Leyendo entre líneas, ustedes también lo dijeron en la introducción, el dato baja de 10,2 a 9,6, pero si uno mira la subocupación, en el segundo trimestre del 2021 es 12,4 contra un 9,6 del segundo trimestre del 2020. Es decir, hay gente trabajando, pero con un empleo que no es de calidad. Y si uno mira los ocupados demandantes de empleo, que es justamente esto, gente que está trabajando, pero tal vez lo hace a jornada parcial, no trabaja todos los días. Este es el dato que yo creo que es más grave, es un 17% en el segundo trimestre del 2021 contra un 11,6 en el mismo trimestre del 2020, que era el corazón de la pandemia. Es decir, este 9,6, cierro, contra este 10,2, que es una mejora general del índice total país, si uno lo desagrega, muestra, digamos, las debilidades que tiene aún nuestro mercado laboral, ¿no? Sí, sí. Matías, es visible. Tú fíjate que cuando miramos la tasa de desocupación discriminada por edad y sexo, de acuerdo al informe que ayer tuvieron la gentileza de enviarme por la tarde, entre las mujeres hasta 29 años da 22, ¿no? Sí. Y los varones hasta 29 da 16. Bueno, eso tiene que ver, Marcelo, también con el tema de la educación, ¿no? O sea, acá estamos haciendo las soluciones, ¿no? Digamos, ¿cómo resolvemos esto? Por un lado, yo te diría, hablamos después, reforma laboral. Por otro lado, acercar la oferta con la demanda, ¿no? O sea, hay demanda en algunos sectores, pero no hay oferta. Ahora, la oferta tiene que ver con la educación. Hay dos datos, ¿no? O sea, en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no terminan el secundario. Y después, de 100 chicos que empiezan la primaria, solamente el 14% se gradúa a nivel universitario. Es decir, sin una mano de obra, una fuerza laboral formada, capacitada, la inserción al mercado laboral es muy complicada. Y esos son los datos que vos estás viendo ahí cuando ves un desempleo joven más alto. Claro. De todas formas... perdón, dale. Sí. Te escucho, mil disculpas. No, decía que para cerrar esta idea del mercado general, agrego dos cosas que me parecen importantes para el análisis. Una, que estamos hablando siempre del mercado formal. O sea, entonces, todo este dato que baja de desempleo, y sabemos que la pandemia pegó mucho más fuerte en el mercado informal. Es decir, esta mejora yo la tomaría con pinzas, porque los más castigados son los que están en negro, que en Argentina por lo menos es hay un trabajador en negro por cada trabajador en blanco. Ese es el primero. Perdóname lo básico de las preguntas, ¿no? Pero decime primero, ¿cuánta gente en la Argentina tiene un empleo formal? Bueno, lo que dice el INDEC son, los ocupados son 12 millones de personas. Sobre la población económicamente activa, son 13 millones de personas, ¿no? Sí. O sea que tenemos un millón de desempleados. Claro, pero de vuelta, el mercado laboral argentino es muy heterogéneo en dos sentidos. En teoría, formal e informal. Trabajo público, trabajo privado. Vos sabés que en muchas provincias nuestras, sobre todo del norte, el trabajo público es casi el 70 al 80%.
Y después tenés mucha diferencia también sectorial, ¿no? Entonces, cuando vos hablas del trabajo del mercado laboral argentino como una bolsa, yo creo que es mejor desagregarlo. Y por último, una idea, o sea, yo creo que este número que estamos viendo, 9,6, vuelve a valores prepandemia del mercado laboral argentino, que es un mercado laboral, como te decía yo, crónicamente enfermo, y que tiene valores que son graves, ¿no? O sea, vos pensás que el desempleo en países del primer mundo, como puede ser Estados Unidos, está en torno del 4%, 5%, nosotros estamos en el doble. Es decir, mercado laboral argentino salió de una situación, digamos, muy grave, de estar intubado, pero seguimos en terapia intensiva y sin mucho ánimo de los doctores para tomar las medidas necesarias para que este paciente, digamos, se recupere. Es decir, vamos a estar navegando en un mercado laboral mediocre y con las asignaturas pendientes y deberes pendientes que siempre tenemos, y que yo creo que por lo que se viene hacia adelante hay pocas chances que eso cambie, ¿no? Sí. Perdón, Marcelo, una súper cortita, Matías, un abrazo. Sí. Teóricamente la gente que recibe planes sociales, para la encuesta, ¿se la considera gente empleada o estoy equivocado? Sí, creo que entran como en un grupo de... Creo que este INDEC entra en el informe del Ministerio del Trabajo, que es el que mide el ANSES, ¿no? Que es otra muy fea. Acá creo que no se incluyen, con lo cual estos son trabajadores reales. Pero como te decía, Willy, creo que acá el dato pasa más por mercado informal y otra cuestión más. Acá algo que está faltando para que esto se recupere es la recuperación de las pymes, que es el 70% del empleo, por lo menos en Argentina. Es decir, acá este rebote económico que estamos viendo, que es cierto, ¿no? O sea, estos datos son consistentes con lo que uno está viendo en el mercado laboral. Hay más búsquedas hoy que lo que había el año pasado, eso es innegable, y bien está traccionado por algunos sectores, que no son todos, ¿no? La tecnología, el campo, cierta producción. Pero las pymes todavía no están en un momento de recuperación que empiecen a traccionar. En parte por la economía y en parte por el marco laboral legal, que sigue siendo un ancla para incorporar personal, ¿no? Claro, rige la prohibición de despidos, eso es como prohibición de contratar, digamos. Y la doble indemnización. Claro. Matías, decime una cosa, 12 millones de personas que trabajan en Argentina contra una población de 40 y pico de millones, ¿no es muy poco? Sí, esto es lo que mide sobre la población la población económicamente activa en Argentina, que mide el INDEC, son 13 millones de personas, ¿no? O sea, esa es la gente que está, digamos, en situación de trabajar. De vuelta, o sea, acá tenés un porcentaje, digamos, o sea, tenés 13 millones de personas económicamente activas y después tenés un 54 que son otras 15 millones que otras. Pero esto es lo que mide el index sobre los aglomerados urbanos, que no es el total de la población. Vamos, acá juega el índice de pobreza que tiene Argentina y la informalidad, que gente que no está registrada acá. O sea, hay mucha gente, de vuelta, el 50% de la gente está trabajando en algún empleo que no es de calidad, digamos, y que no está registrado, ¿no? Sí, claramente. Muy bien, es Matías Guidini. Gracias, Matías, que tengas un lindo fin de semana. Estamos en contacto pronto. Igualmente, saludos. Chao. Creen que hay macumba porque siento que la lluvia